En este vídeo vamos a ver cómo crear un juego de plataformas básico con los controles y vamos a ver cómo funcionan todas las mecánicas dentro de Scratch y cómo crear los controles básicos. Entonces, empecemos. Lo primero que vamos a hacer va a ser crear un nuevo sprite. A este sprite le vamos a llamar Player y también otro al que vamos a llamar Level. En el Level lo primero que vamos a hacer va a ser llamarle 1 y crear un lugar donde podamos probar nuestro jugador, ¿no? Nuestro movimiento. Vamos a hacer un nivel de testeo básico donde podamos probar todas las características de nuestro jugador. Bien, así más o menos como este no va a ser el original, no hace falta pulirlo mucho. Bien, vamos a llevarlo a la posición de básica y vamos a crear varias variables. La primera se va a llamar level. Yo los escribo en mayúsculas porque va a ser pública y no va a ser privada para diferenciarla de cuando tengamos una variable privada. Esto es muy importante en proyectos más grandes. También vamos a crear otra variable que la vamos a llamar xVelocity y yVelocity, que es la velocidad en x y la velocidad en y. Bien, el nivel lo que vamos a hacer es que cuando cliquemos la bandera, pues por siempre vamos a poner el nivel, el disfraz, lo vamos a poner al nivel que sea. Entonces, si tenemos nivel 1, pues nos irá al 1. Si tuviéramos nivel 2, pues nos iría al nivel 2. Bien. Aquí le ponemos que se vaya a la posición de default. Y ahora vamos con el jugador. Lo primero que vamos a hacer para el jugador es crear una hitbox del tamaño más o menos que va a tener nuestro jugador. Y esta para lo que nos va a servir es para las colisiones. Para que siempre sean iguales y no tener problemas. Bien. Creamos... cuando clicamos la bandera, por siempre, vamos a crear un nuevo bloque que lo vamos a llamar Platformer Movement. Y le vamos a incluir unas variables que van a ser Speed, Friction, Jump Height o Jump Force y Gravity. Velocidad, fricción, fuerza de salto y la gravedad. Y le vamos a clicar Run Without the Screen Refresh. Entonces, aquí vamos a asignar el bloque para que se ejecute siempre. Y vamos a decirle que cuando hagamos clic en la bandera se vaya a la posición 00. Vamos a poner la velocidad a 4, la fricción a 0.7, el salto a 12 y la gravedad a -1. Luego estas variables se pueden cambiar libremente. Ahora, si la tecla derecha está presionada, entonces vamos a cambiar la variable xVelocity por speed. Y en el caso de que sea la tecla izquierda, se cambia por lo contrario, para ir hacia la izquierda. Y luego vamos a multiplicar xVelocity por la fricción. Entonces esto lo que va a hacer va a ser que cuando nosotros presionemos las teclas, va a cambiar la velocidad en X y luego la va a bajar siempre la va a reducir. Y esto lo que va a hacer va a ser que nuestro personaje cada vez va a ir más lento. Vamos a verlo aquí. Aquí está la variable. Cuando yo presiono el botón, veis el efecto de aceleración.
Se acelera y pues deja de acelerar. Se frena. Bien. Ahora cambiamos la X por la velocidad en X. Y aquí es cuando vamos a detectar las colisiones y todo. Entonces, si estamos tocando el nivel, vamos a crear una variable que se va a llamar slope. Y vamos a poner slope a 0. Y vamos a repetir hasta que algo ocurra, ¿no? Entonces, vamos a repetir hasta que no toquemos el nivel o hasta que slope sea superior a 8. Y aquí lo que vamos a meter es que vamos a cambiar slope y la i. Después, si seguimos tocando el nivel, reseteamos la i. Y lo que hace, esto se hace mediante una multiplicación. Lo cambiamos por menos slope, que es el valor que hemos cambiado de i. Y vamos a repetir hasta que no toquemos... bueno, no, mejor. Mejor, esto es más económico a nivel de procesamiento. Vamos a poner una operación que nos va a devolver el valor de x lo más alto posible. Porque aquí si pusiéramos solamente la velocidad en x, nos daría mucho error porque primero puede ser negativo y no podemos repetir algo menos algo veces, y también porque es decimal. Entonces tendría que repetirlo, por ejemplo, 5,45 veces. Eso es imposible. Esto provocaría muchos errores. Entonces, Zeiling lo que hace es que lo lleva al máximo posible. Si es decimal, lo lleva al más alto. En vez si fuéramos redondeando, entonces nos llevaría a uno más alto o más bajo. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar x y vamos a coger una ecuación que es muy interesante y muy útil, que es la variable x velocity dividida entre la variable x velocity, pero en esto lo que estamos haciendo es que obtenemos el signo, ¿no? Si x velocity fuera negativo, pues nos devolvería -1, y si fuera positivo, pues nos devolvería 1. Y ahora lo que hacemos con esto es que lo multiplicamos por -1. Esto nos sirve para invertir lo que ya hemos hecho y devolverlo a su posición, a la posición que debe. Y aquí, para no pasarnos de la pared, vamos a poner que la velocidad en x sea 0. Bien, ahora si lo probamos, debería funcionar. ¿Veis? Está chocando. Bien, algo importante es que cambiemos la x por x velocity redondeado, ¿vale? Para que no ocurra lo que me acaba de pasar. ¿Veis que ahora colisiona perfectamente? Y no hay ningún problema en las colisiones. Bien. También se aplica a las pendientes, que en las pendientes veis que subimos y que funciona perfectamente. Bien. Ahora vamos a la velocidad en i, ¿vale? Entonces, aquí al principio, vamos a resetear, vamos a crear un nuevo bloque que se va a llamar GameOn. Y en este bloque lo que vamos a hacer es que, esto es para mantenernos organizados.
vamos a resetear todas las variables a su valor inicial. ¿No? Vamos a resetear el nivel a 1. Bien. Y aquí lo ejecutamos. Bien, la velocidad en i. Lo primero que vamos a hacer es cambiar i por la velocidad en i. Y entonces, si estamos tocando con el nivel, entonces vamos a repetir la misma operación. Bueno, lo que podemos hacer es que vamos a coger esto, lo vamos a duplicar, lo vamos a colocar ahí. Y le vamos a cambiar las variables para que sea WaveVelocity. Y aquí vamos a cambiar la velocidad en i por la gravedad. Si no estamos chocando, pues entonces cambiamos por la gravedad. Bien, esto vale, se me ha olvidado cambiar esto, la X, hay que cambiarlo por Y. Y ya está, ya debería funcionar. ¿Veis? Colisiona perfectamente, la gravedad funciona. Y ya tenemos nuestra plataforma. Pero ahora lo único que nos falta es el salto. Entonces aquí cuando hemos tocado el nivel, el problema con el que nos encontramos es que podemos haberlo tocado por arriba o por abajo. Sin embargo, para verificar que lo hemos tocado por abajo y que podemos saltar, entonces lo que hacemos es que si lo vamos a poner por encima de velocity a 0, bueno, no, vamos a poner if else. Entonces, si la tecla es up arrow, ¿no? La tecla de arriba está presionada y también este valor que tenemos aquí es igual a -1, o sea que esté yendo hacia abajo, entonces lo que hacemos es que ponemos la variable WaveVelocity a la variable del salto. Entonces ya lo tendríamos. Aquí vemos que podemos saltar, chocamos con la parte de arriba. Vamos a aumentarle un poco el salto. Vale. Bien, entonces vemos que podemos saltar perfectamente. Chocamos con las cosas. Bien. Bien. Aquí lo que tenemos que hacer es un cambio. Aquí tenemos que poner solamente si seguimos tocando el nivel. Entonces lo que hacemos eso, porque si lo hemos dejado de tocar significa que ya no tenemos que movernos más. Bien, entonces así ya funcionaría completamente. Ya el problema que teníamos antes de que nos rebotaba ya no surge. Y bueno, pues ya estaría. Espero que os haya gustado y ahí seguiremos con esta serie de tutoriales de cómo hacer un juego de plataformas en Scratch. Y hasta la próxima.